vamos a explicar un glosario de términos jurídicos que van a estar en mi trabajo de investigación sobre el artículo 200 de la LGS. Primero, M y A. M y A son las siglas en inglés de mergers and acquisition. Merger significa fusiones y adquisiciones. En la ley peruana esto ocurre cuando hay dos supuestos de mergers and acquisitions. Primero es que eso sucede cuando a partir de dos sociedades o más se van a reunir para formar una sola empresa, una sola sociedad. Había sociedad, por ejemplo, sociedad A más sociedad B se van a unir y van a formar sociedad C. Este proceso se llama fusión. En inglés, merger. Ese es el proceso que involucra mergers and acquisition. El otro supuesto es la adquisición. Funciona de la siguiente manera. Dice, un agente económico, uno solo, va a adquirir los derechos, o sea, va a comprar los derechos de otra empresa para controlarla. Es decir, va a comprar otra empresa, va a adquirirla. Esos son los dos supuestos que involucra el concepto de mergers and acquisitions. Una fusión, una fusión ocurre cuando hay dos formas de fusión en realidad. Vamos a ponerlo acá. A ver. Fusión. ¿Cuándo ocurre una fusión? Hay dos formas principales de hacer fusión. Primero, fusión por absorción. El llamado pez grande se va a comer al chiquito. El pez grande se va a comer al chiquito. ¿Cómo funciona? Una empresa que ya existe va a absorber a otra empresa, que obviamente es más pequeña. Entonces, la empresa absorbida, que sería esta chiquitita, va a desaparecer por completo. Y todo lo que tenía, sus activos, sus acciones, va a pasar a propiedad de la empresa grande, del pez grande, es decir, de la empresa absorbente. Pongamos un ejemplo con empresas reales. Digamos que, por ejemplo, tenemos Inca Kola y otra empresa pequeña de gaseosas que se llame Cola Real. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a decidir ambas fusionarse por absorción. Fusión por absorción. Entonces, Inca Kola va a absorber, va a fusionarse con Cola Real y Cola Real va a dejar de existir. Ya no va a existir legalmente. Y todas sus fábricas, sus camiones y su personal de trabajo va a pasar a ser parte de Inca Kola. Exclusivamente. Esto se llama fusión. Fusión por absorción en este caso. El otro tipo de fusión es la llamada fusión por constitución. Fusión por constitución. ¿Cómo funciona? Esto es, básicamente, va a nacer un nuevo pez. Dos empresas se unen
empresa A, empresa B, se van a unir y va a aparecer otra empresa nueva. Pero en este proceso de fusión, ambas van a dejar de existir. Ambas desaparecen para que nazca otra empresa nueva. Y todo lo que tenían cada una va a pasar a ser propiedad de la nueva empresa, que es totalmente nueva. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Helados Donofrio y Helados Arica. Son dos empresas de helados. Ellas van a decidir fusionarse para crear una nueva empresa de helados que se va a llamar Helados Perú. Ambas empresas y marcas van a desaparecer en este proceso. Nunca más va a existir este helado Arica ni este helado Donofrio. Y en este proceso que desaparecen va a crear esta nueva empresa, Helados Perú. Pero tienen que desaparecer para que se cree esta nueva empresa. Y todo lo que les pertenecía a ellas va a pasar a ser propiedad de Helados Perú. Esto es fusión por constitución. Se va a crear una nueva empresa. Entonces, en fusiones hay dos formas. Fusión es la unión de una o más empresas, de dos o más empresas para formar una sola nueva empresa. Y hay dos formas. Tenemos la número 1 era fusión por absorción. Y la otra era fusión por constitución. En la primera, el pez grande se come al chiquito. Es decir, una empresa grande se va a comer a otra empresa chiquita y va a adquirir toda su propiedad. Mientras que en la segunda, ambas empresas desaparecen para crear una nueva empresa. Aquí desaparece solo la chiquita y acá desaparecen las dos. Fusión por absorción, fusión por constitución. Luego, tenemos el otro tipo que habla mergers and acquisitions. Esto, fusión, es mergers. Pero luego tenemos otro concepto que es la adquisición. La adquisición funciona de esta manera. La adquisición tiene que ver con la compra del control. Compra de control. Esa es una adquisición. Comprar el control de otra empresa. Cuando ocurre un agente económico, o sea, una empresa, va a comprar directamente o indirectamente los derechos, las acciones o los activos de otra empresa. ¿Para qué? Para poder controlarla y tomar decisiones. Es decir, empresa grande y con dinero va a comprar empresa chiquita, sus activos, sus acciones y sus derechos para controlarla y tomar decisiones nuevas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la fusión? Entre adquisición y fusión hay una diferencia. ¿Cuál es? En la adquisición, la empresa que está siendo comprada no desaparece. La empresa grande va a comprar el control de la empresa chiquita. Esta empresa que está siendo comprada va a seguir existiendo, pero cambia de dueños.
o de jefe. Es decir, si su dueño era Pepe, ya no va a ser Pepe, va a ser el dueño de acá, que era Carlos. Carlos, al comprar el control de esta empresa chiquitita o mediana, o grande también, va a convertirse ahora en dueño de esto. Pero la empresa no desaparece, sigue existiendo. El que desaparece o cambia es el dueño. Entonces, a diferencia de la fusión, la adquisición en la adquisición la empresa comprada no desaparece, simplemente cambia de dueños. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, Facebook. Facebook en su momento compró WhatsApp. ¿Qué pasó aquí? WhatsApp, como sabemos, sigue existiendo. No desapareció. Tampoco se fusionó, porque no cambió de nombre. No se llama FaceApp. ¿Qué pasó? WhatsApp siguió existiendo como empresa y como aplicación, pero ahora el que toma las decisiones es Mark Zuckerberg, el que tiene el control. ¿Por qué? Porque compró el control de WhatsApp. El que era dueño de solo Facebook, al comprar el control por medio de adquisición de WhatsApp, se convirtió en dueño de WhatsApp. Y es por ello que eso se le llama adquisición. WhatsApp sigue existiendo, pero ahora tiene un nuevo dueño. Esto es vital para entender mi trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque mi tema trata sobre lo que pasa cuando un fondo extranjero llega al Perú. Un fondo extranjero llega a Perú a hacer un proceso de mergers and acquisition, ya sea solo mergers o solo acquisition, solo fusión o solo adquisición. En ese momento que sucede esto, si hay dueños minoritarios en la empresa peruana que no están de acuerdo con esta fusión o adquisición, la ley peruana, la LGS, les da el derecho a separación del artículo 200. Es decir, los accionistas minoritarios van a poder decir, ok, no quiero ser parte de esto, no me gusta esa nueva decisión, no me gusta esta fusión, ni tampoco los nuevos dueños. Me voy de la empresa, páguenme el valor de mis acciones en efectivo. Eso es de lo que va a tratar mi tema de investigación. Y para ello era importante precisar qué es una fusión y qué es una adquisición. Habiendo entendido esto, entonces recordamos que el M&A significa Mergers and Acquisition. Y son las siglas en inglés de Mergers and Acquisition. Y son dos supuestos, la fusión y la adquisición. ¿De acuerdo? Para esto también es muy importante recordar el término de agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Es cualquier persona, empresa o institución que participa en la economía haciendo al menos una de estas dos cosas. Comprar, que es demandar, o vender, que es ofrecer. La oferta y la demanda. Yo pongo en oferta algo, yo vendo algo. Yo demando algo, yo quiero comprar algo. Agentes económicos es exactamente eso. Son personas, son empresas, son instituciones que participan en la economía haciendo venta o haciendo demanda.
Según la Ley de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial, un agente económico puede ser una persona natural, una persona de carne y hueso, o también puede ser una persona jurídica, es decir, una empresa u organización. Además, también puede ser nacionales, pero un agente económico también puede ser extranjero, de los Estados Unidos, por ejemplo, u otro país. Puede ser el Estado también, el mismo Estado, el mismo gobierno. Son los agentes económicos públicos. Esta ley incluye expresamente dentro de este concepto a los fondos de inversión. Y es justamente uno de los personajes que aparece en mi trabajo de investigación, los fondos de inversión. Veamos con ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando uno va a una librería y compra un cuaderno, uno está actuando como un agente económico. ¿Por qué? Porque estoy comprando un cuaderno, estoy haciendo demanda. Yo soy un agente económico, porque estoy comprando. Y yo soy una persona natural. Pero, por otro lado, la amada pizzería de Girón de la Unión también es un agente económico. ¿Por qué? Porque ofrece, es decir, vende la pizza a los clientes. Está participando en la economía, pero como vendedor también es un agente económico. Por otro lado, ahora sí tenemos a un nuevo personaje que es el llamado fondo de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Pero extranjero. ¿Qué será? Son justamente los protagonistas de mi trabajo de investigación. ¿Qué son? Estos son agentes económicos, es decir, personas o instituciones que participan en la economía muy grandes, que utilizan su dinero para comprar otras empresas. Ese es un fondo de inversión. Al ser extranjero, son agentes económicos que no están en Perú. Son los fondos de inversión, exactamente, son agentes económicos extremadamente grandes, muy adinerados, que utilizan ese dinero para comprar otras empresas. Por ejemplo, el Estado también puede ser agente económico, el mismo Estado. Por ejemplo, un ministerio o una municipalidad necesita comprar cosas también para funcionar. Por ejemplo, computadoras. Al comprar computadoras para sus oficinas, está actuando como un agente económico, pues está demandando. Así que es un agente económico, pero público, pues es un ministerio o una municipalidad. Entonces, en el mundo de los negocios y el derecho, en lugar de decir el señor, la tienda o la corporación internacional, se usa un término jurídico, un término general, que es el de agente económico, para agrupar a cualquiera que participe en el mercado de intercambios. Entonces, cuando leamos agente económico, sabemos que se refiere a, puede ser un comprador o un vendedor. Un comprador de por ejemplo, un fondo de inversión extranjero, o un vendedor que puede ser un negocio o una empresa peruana. La definición exacta es que el fondo de inversión extranjero es un grupo de inversionistas, así se les llama, inversionistas de otro país que va a juntar su dinero para comprar empresas. En el Perú, esta inversión extranjera, o sea, este dinero que viene del extranjero,
está protegido. Y estos inversionistas tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones que los peruanos. Es el protector, el seguro para la inversión privada y para que se sientan seguros de poder invertir en el Perú. Los fondos de inversión extranjeros son grupo de inversionistas, de gente con dinero, que va a juntar este dinero para comprar empresas peruanas. ¿Por qué? Porque en Perú se protege la inversión privada, la inversión extranjera, y estos inversionistas van a gozar de los mismos derechos y obligaciones que los peruanos. Eso es un fondo de inversión extranjero. El siguiente tema son las acciones y los accionistas. Acciones. Las acciones son las partes iguales de una empresa. ¿Ok? Son las partes iguales en las que se va a dividir el capital de una empresa. Esto, por ejemplo, es una acción. Todo el capital social de una empresa, ¿ok? De una empresa es el 100% de las acciones. Un pedacito sería un 1% de las acciones. Las acciones son las partes de este capital social de la empresa. Si dividimos el capital social, tenemos muchas acciones que pueden pertenecer a uno, dos o varios accionistas. 2 como mínimo. Y están divididas en partes iguales. Son las llamadas partes alícuotas. Así sale en la ley. Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una empresa. ¿Y qué es capital social? Capital social es la bolsa o el pozo inicial, ¿ok? Que se forma por todo el dinero, puede ser bienes, objetos o cosas de valor que los dueños de la empresa, llamados socios o accionistas, van a entregar o se van a comprometer a poner para que la empresa pueda nacer y empezar a trabajar. Ese es el capital social. El capital social es la bolsa inicial, el pozo inicial con el que va a nacer una sociedad. Puede estar compuesta de dinero en efectivo, de bienes y objetos o de cosas en valor que los llamados socios o accionistas van a poner, van a entregar o se van a comprometer a entregar para que esta empresa pueda nacer y pueda trabajar. Por ejemplo, en las llamadas sociedades anónimas, que son el tipo de empresa que suelen comprar, que suelen ser víctimas de las compras de los fondos de inversiones extranjeros. Este gran pozo, el capital social, se divide obligatoriamente en pequeñas partes exactamente iguales, que se llaman acciones. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo y 3 amigos más, 4 personas, porque mínimo necesito 2 personas para crear una sociedad, decidimos abrir una empresa de zapatillas. Vamos a acordar que cada uno de nosotros va a aportar el monto de 2.500 soles de su propio bolsillo. Ese es un aporte dinerario. Entonces, al juntar el dinero de los 4, tenemos un monto total que sería 2.500 por 4, 0, 0, 20, 4 por 2, 8,
10.000 soles. Estos 10.000 soles es nuestro capital social. Esto es nuestro capital social. Es el pozo inicial, el dinero inicial con el que van a hacer nuestra empresa de zapatillas. Para repartirnos la empresa entre los 4 socios o dueños que somos, vamos a dividir este total del capital social, que en este caso son 10.000 soles, en partes iguales de 1 sol. Eso significa que la empresa se va a dividir en 10.000 partes, que todas van a estar representadas iguales por 1 sol, porque las acciones son partes iguales. Entonces, como todos aportamos igual, todos vamos a tener la misma cantidad de acciones en este inicio, es decir, alrededor del 25% de las acciones. 25 más 25, 50% de las acciones. 25 más 25, 50% de las acciones. Y ahí está el 100% del capital social. Con ese ejemplo queda más claro. A fin de año, por ejemplo, cuando la empresa ya tenga ganancias, estas utilidades, o sea, las ganancias, se van a repartir se reparte dependiendo de la proporción en que cada uno de nosotros hayamos aportado al capital social. Es decir, en este caso de las zapatillas, cada uno aportó el mismo monto, 2.500 soles. Por ende, las utilidades para todos va a ser el mismo porcentaje. Pero si en otro caso hubiéramos aportado distinto porcentaje, por ejemplo, yo aportaba 10.000 soles en efectivo. Mi amigo aportaba camiones valorizados en 50.000 soles. Y otro amigo aportaba únicamente 5.000 soles. El porcentaje de nuestras acciones iba a ser totalmente distinto, de acuerdo al aporte inicial de cada uno. Por ello, cuando ya se generaran utilidades de la empresa, utilidades igual a ganancias, esto se iba a repartir de acuerdo al porcentaje inicial del aporte para el capital social. Así es como funciona en inicio estos conceptos base. ¿Por qué es importante esto para mi tema de investigación? En mi caso, que trabajamos con Mergers and Acquisitions, los dueños minoritarios son nuestro problema. Dueños minoritarios son aquellos que tienen porcentajes bajos de acciones. Ellos van a estar en desacuerdo con los nuevos dueños extranjeros, que son los del Fondo de Inversión Extranjera. Y van a pretender activar su derecho a la separación del artículo 200 de la LGS. Y van a pedir que se les devuelva el dinero de sus acciones en efectivo en un plazo no mayor a 2 meses. Por lo que la empresa se va a ver legalmente obligada a hacer una llamada reducción de capital. Es decir, el pozo inicial, el capital social de la empresa, se va a achicar, disminuir oficialmente, porque se va a tener que pagar a los socios minoritarios. Aquí, como podemos ver, el término accionistas significa dueños. Puedes ser dueño de una empresa, pero tu porcentaje no va a ser igual que los dueños originarios, los pioneros de esa empresa. ¿Por qué? Porque el accionista es dueño de una o varias partes, que son las acciones, que pueden ser pocas o muchas. Ese es un accionista, el dueño de acciones. Entonces tenemos entendido que acciones y accionistas. Las acciones son las partes iguales
en las que se divide el capital social de una empresa. Y el accionista es el dueño de una o varias partes de esta empresa, es decir, de una o de varias acciones. Ahora tenemos el eje central y el tema de mi investigación, que es el derecho de separación, el artículo 200 de la LGS. Esta es una ruta de escape totalmente legal, totalmente válida y totalmente protegida por la ley peruana. Es el derecho que tiene un accionista de retirarse, de salirse de una empresa si es que no está de acuerdo con decisiones drásticas, como por ejemplo una fusión o una adquisición. Por ejemplo, la empresa a la que pertenecía el accionista Carlos decide fusionarse con otra empresa, pero a Carlos esta empresa no le conviene, no le compete o simplemente no le gusta, no le interesa el objeto social de esta nueva empresa con la que pretende fusionarse esta. Por ende, hace saber su descontento y deja en constancia su desacuerdo, por lo que puede accionar su derecho a la separación. Y tiene todo el derecho a exigir que se le pague el valor de sus acciones, de acuerdo a su aporte inicial al capital social. Tiene el derecho a exigir que se le devuelva su dinero. Eso es el derecho de separación. Una ruta de escape legal, totalmente legal y válida de un accionista ante decisiones drásticas. El accionista se va a poder retirar de la empresa y puede exigir que se le devuelva su dinero. Y aquí viene lo interesante, el concepto de valor en libros. Esta es la fórmula legal que se va a usar para calcular cuánto dinero hay que pagarle al accionista que decide retirarse. Que decide retirarse porque no se le puede pagar cualquier monto, tiene que ser un monto fijo y de acuerdo a su primer aporte. Y esto va a variar si es que la empresa cotiza en la bolsa o no cotiza en la bolsa. También si hay un acuerdo previo o no hay acuerdo previo. Este valor en libros se va a calcular con la siguiente fórmula. Está acá. Se va a calcular con esa fórmula legal. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a dividir, el patrimonio neto de la empresa, es decir, los activos menos los pasivos, y se va a dividir entre el número total de acciones que tenga dicho accionista que se decide retirar. Esta es la fórmula para calcular cuánto se le va a pagar a ese accionista minoritario que se desea retirar. Es el llamado valor en libros. Esta fórmula legal que se usa para calcular cuánto dinero hay que pagarle al accionista minoritario que se desea retirar. Y esta fórmula legal se va a utilizar cuando la empresa no cotice en bolsa y no haya un acuerdo previo de cómo pagarle a estos accionistas que se deciden retirar. La fórmula es patrimonio neto entre número de acciones o porcentaje de acciones del minoritario. Sabemos que el patrimonio neto es activos, lo que tiene la empresa, menos pasivos, lo que debe la empresa, lo que tiene realmente, el verdadero dinero, sobre
dividido al número total de acciones del minoritario. Esto es valor en libros por acción. Luego, la llamada contingencia financiera, un término muy técnico, pero que es básicamente significa riesgo oculto. Contingencia es un riesgo, eso significa contingencia. Contingencia financiera, un riesgo financiero, un riesgo de dinero. Una contingencia financiera es un riesgo oculto o un gasto inesperado que puede afectar gravemente el dinero en efectivo de una empresa, es decir, la liquidez. La liquidez, ¿ok? Es un gasto oculto, está acá debajo del suelo, en una alcantarilla. No es visible a simple vista y va a generar un impacto negativo. ¿Por qué? Porque va a haber una explosión de gasto que no estaba planeado. Es un gasto imprevisto y va a requerir de un desembolso inmediato. Como consecuencia final, tenemos que el efectivo que tenía la empresa, su liquidez, se va a ver disminuida. Va a haber una parada de flujo y va a hacer que falte liquidez, o sea, dinero en efectivo en la empresa. Esta contingencia financiera es la que genera el artículo 200. ¿Por qué? Porque va a hacer que ese fondo de inversión que acaba de comprar una empresa tenga que sacar dinero de la empresa comprada para pagar a los accionistas minoritarios caprichosos que no quieren ser parte de este nuevo proyecto. Entonces, el dinero que tenían pensado invertir en esta nueva operación, en estos nuevos planes, porque tienen nuevos planes, por eso han comprado una nueva empresa, se va a ver disminuido, quién sabe, a la mitad o más de la mitad, porque tienen que pagarle obligatoriamente, porque es una ley, a estos accionistas minoritarios. Y estos accionistas minoritarios no pueden enajenarse, abandonar o renunciar a este derecho de separación, porque esto es un acto nulo, no es legal. Aquí entra otro término que es el de llamado insolvencia o procedimiento concursal, el derecho concursal. Es básicamente quiebra, bancarrota, se acabó el dinero. ¿Cuándo ocurre? Cuando la empresa tiene pérdidas enormes de dinero. Por ejemplo, una pérdida mayor a 1/3 del capital social, del capital pagado. O también sucede que una empresa está tan endeudada que sus activos, su patrimonio neto, no es suficiente para pagar dichas deudas. Entonces está en quiebra. El Estado, entonces, el Estado peruano en este caso, va a intervenir mediante una ley especial. ¿Para qué? Para decidir si esta empresa se salva o si muere definitivamente, si se cierra, o sea, si se liquida. El dueño de la empresa no puede pagar más, está en quiebra. Esta empresa va a tener que ir a un proceso concursal. Las pérdidas son más grandes que el capital pagado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Intervenir. Hay una ley especial que interviene y ese se llama procedimiento concursal. Va a evaluar la situación. Hay dos tipos de resultados. Primero, puede suceder una reestructuración, que es algo positivo. Quiere decir que la empresa se va a salvar. Es una medicina para la empresa. Se va a salvar esa empresa. Pero puede que no haya salvación para esa empresa. Se va a liquidar la empresa. Se va a cerrar definitivamente. Todo el dinero que se pueda salvar se va a ir para pagar mano de obra, salarios, deudas pendientes, pasivos, etc. La empresa va a quedar en cero total y va a cerrar para siempre.
Por último tenemos el concepto llamado due diligence, en inglés, la llamada debida diligencia. Esta es una investigación, también llamada auditoría profunda, que se va a hacer al fondo, que lo va a realizar en realidad el Fondo de Inversión Extranjero antes, eso es muy importante, antes de comprar una empresa. ¿Para qué? Para poder descubrir hechos ocultos, información oculta como deudas, juicios en trámite, demandas, etc. A uno no le conviene comprar una empresa que tiene muchos juicios o demandas laborales. ¿Por qué quisiera comprar una empresa que está en problemas? Tengo que hacer un verdadero due diligence para ver de que, esa empresa está limpia, sí la puedo comprar. Para terminar de explicar este tema, vamos a aclarar un poco, por último, estos conceptos. Primero, el negocio de comprar empresas y la protección al extranjero. ¿Cómo funciona esto? Cuando los extranjeros traen su dinero al Perú, para poder comprar una empresa, el Estado peruano les va a prometer reglas claras, va a garantizar que su inversión está completamente segura y que este extranjero puede llevarse sus ganancias fuera del país. Puede llevarse sus ganancias fuera del país libremente. Eso es lo que le va a prometer el Estado peruano. Ellos asumen que tienen el control total, los fondos de inversión extranjeros. Al escuchar eso por parte del Estado peruano dicen, genial, voy a invertir entonces, tengo el control total. Pero el Estado peruano no les explica cómo funciona la LGS ahí mismo. Esta es una ley local que solo funciona en Perú. Y los extranjeros obviamente no conocen cómo funciona la LGS. Y este va a ser su primer obstáculo. Sobre todo, como sabemos, el artículo 200, que es materia de mi investigación. Entonces, la regla sorpresa para los dueños pequeños. El artículo 200 de la LGS. Supongamos que yo y 10 amigos más tenemos una pizzería y nos va muy bien, generamos mucho dinero, es una buena empresa, tenemos una empresa de pizzas. En algún país del mundo hay un fondo de inversión extranjero que tiene mucho dinero para invertir. Escucha de nuestra pizzería y le interesa, le parece una gran idea, una gran empresa. Entonces decide comprar esta empresa. Pero yo no acepto esa compra. Solo compra las acciones de 8 de mis amigos. O sea, tiene la empresa dividida en 8, solo tiene 8 partes de la empresa. El millonario ahora controla el negocio porque tiene más de la mitad de las acciones de la empresa. Así que como controla el negocio, decide fusionar mi empresa de pizzas con una cadena de hamburguesas. Decide fusionarlo. Pero yo no vendí mis acciones a este fondo de inversión extranjero, a estos multimillonarios, yo sigo siendo parte de este 2 que no ha sido vendido. Yo y otro amigo más. Y yo no estoy de acuerdo con esa fusión. No se me da la gana de vender hamburguesas. No quiero vender hamburguesas. O puede que no solo no esté de acuerdo, sino que en esta Junta General de Accionistas, en la que decidieron esta fusión, esa Junta General, yo no asistí, yo estuve ausente, ¿ok? Entonces, la ley peruana, la LGS, me da una herramienta
bestial, que es el artículo 200. Mi llamado derecho a la separación. Yo voy a decir, me separo, adiós, pero me pagan mi parte. Quiero que me paguen mi parte de las acciones. Y absolutamente nadie, así tan millonario que sea, nadie, ni un extranjero ni nadie, me puede obligar a quedarme en esta empresa que va a ser fusionada, porque no se me da la gana, no quiero. Entonces, nadie puede obligarme mediante ningún contrato, ningún documento, nadie puede obligarme a quedarme. Entonces, ¿por qué? Porque la ley dice que cualquier pacto que pretenda enajenar u obstruir el derecho de separación es completamente nulo. Cualquier pacto que pretenda prohibir este derecho es nulo. Así que yo decido retirarme y exijo el pago de mis acciones. La empresa obligadamente me paga mis acciones. Este era un gasto imprevisto, un riesgo oculto. Ellos no pensaban, no tenían idea, no sabían, no tenían planeado gastar esa cantidad de dinero en el pago de mis acciones porque yo me fui, yo me retiré. Entonces, existe siempre el riesgo de quedarse sin dinero en efectivo, que es un golpe a la billetera. El gran problema para este millonario, para este fondo de inversión extranjero, es que estos dueños minoritarios, que tienen pocas acciones, poco porcentaje de acciones, deciden retirarse porque no están de acuerdo con los cambios estructurales, con las decisiones grandes de la nueva empresa. Así que por ley se le tiene que pagar en un plazo no mayor a 2 meses el valor de sus acciones. Pero supongamos que no es solo un accionista minoritario el que decide retirarse, son 10. Entonces el pago va a ser mayor. Si son muchos dueños pequeños los que deciden irse al mismo tiempo, el fondo de inversión extranjero tendrá que sacar muchísimo dinero inesperado de sus cuentas de la empresa para pagarle a esos inversionistas minoritarios, a esos accionistas minoritarios. De acuerdo al llamado valor en libros, que ya vimos que tiene una fórmula matemática, que es patrimonio neto, o sea, activos menos pasivos, sobre número de acciones. Va a tener que pagar este valor en libros, dejando a la empresa, obviamente, con mucho menos dinero, o hasta, quién sabe, 0 dinero. Supongamos que como son 10 accionistas minoritarios, el pago de todas esas acciones minoritarias dejó a la empresa en 0 soles. Ese es un riesgo, el riesgo de quedarse sin dinero en efectivo por tener que pagarle las acciones a los accionistas minoritarios. Existe entonces un riesgo, un peligro extremo a quebrar, a quedarme sin dinero, la llamada insolvencia. Si la empresa que ha sido recién comprada se queda sin dinero porque tuvo que pagarle a los accionistas que decidieron retirarse, obviamente su estabilidad económica peligra. La ley dice que si este pago que tuvo que hacer a los accionistas minoritarios pone en peligro a la empresa, hay que hacer lo siguiente: rogarle literalmente a un juez para que les dé más tiempo de los 2 meses para pagar, que les dé más tiempo para pagar este cúmulo de acciones de los inversionistas minoritarios. Pero supongamos que el agujero económico es tan grande, ese pago a los inversionistas minoritarios es tan grande que esta empresa se queda absolutamente sin ni un sol. Son pérdidas tan grandes que el agujero económico es totalmente insalvable. Entonces la empresa va a entrar en una especie de cuidados intensivos, UCI. Aquí entra el llamado, como vimos, procedimiento concursal, el derecho concursal. En este punto, el fondo de inversiones extranjeros que compró esta empresa, primero que ya está decepcionado,
Él nunca pensó que iba a pasar esto. Y obviamente va a perder el control total del negocio, porque obviamente el objetivo ahora es rematar la empresa mediante un proceso concursal para pagar todas las deudas que tienen, de las acciones por pagar, de los sueldos a los trabajadores, de las deudas a acreedores, etcétera, 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 etcétera. Y aquí viene la solución que plantea mi trabajo de investigación, y es la de encontrar soluciones. ¿Qué soluciones podemos encontrar para que un fondo de inversiones extranjero no pase por esta penuria y no se afecte la inversión privada extranjera? Primero, es que los abogados de ese fondo de inversión extranjero, sus lawyers, tienen que hacer un debido due diligence, una buena auditoría de riesgos, de daños colaterales y de información oculta de esa empresa que pretenden comprar. Tienen que calcular con matemáticas literal cuánto dinero se perdería en un supuesto en donde accionistas minoritarios, dueños pequeños, decidan largarse de la empresa porque no les gustan las nuevas decisiones. Entonces, si al analizar en el due diligence estos posibles gastos, aún así nos queda dinero y lo vemos factible la compra de esa empresa, entonces es una buena movida. Pero si al hacer el due diligence vemos que ese posible pago a los accionistas minoritarios sería tan grande que nos dejaría en bancarrota, obviamente no sería una buena idea comprar esa empresa. Entonces, también se puede poner reglas de contrato de compra en donde se les diga que, ok, te voy a comprar esta empresa solo si me garantizas que ningún dueño minoritario, ningún pequeño accionista se va a ir de la empresa y me va a exigir, porque se puede exigir, ya vimos, el pago de sus acciones por valor en libros. Si tú me aseguras eso, te compro tu empresa. Toma todo el dinero que quieras. Si no, no. Ese es el fin de ese trabajo de investigación. Encontrar una solución para que los fondos de inversión extranjeros no pierdan dinero justo al término de hacer una operación de mergers and acquisition. Justo después de comprar una empresa, estamos emocionados y con el capital justo para invertir en las nuevas acciones y decisiones. No quiero invertir en tener que pagar acciones de minoritarios que se deciden retirarse de la empresa. No era un gasto planeado, no estaba dentro de mis planes. Por ello es muy importante el concepto de due diligence.